A continuación, nos complace presentar al juez Casturo Rojas Díaz. Él tiene un tema bastante importante, lo va a exponer, que está referido al efectivo cumplimiento de la regla de conducta en sentencia de penas suspendidas, en su ejecución o reserva de fallo condenatorio en los juzgados penales, liquidadores y de investigación preparatoria en el Consejo Superior de Justicia de Lambayeque. El doctor Casturo Rojas es juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque desde el año 2009. Actualmente es también presidente de la Sala Penal Liquidadora Transitoria de dicha Corte. El doctor Casturo Rojas es abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, egresado por estudios concluidos de la Maestría de Derecho Civil, Comercial, Constitucional y Gobernabilidad, y también del doctorado de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Cuenta también con un diplomado en Auditoría e Inspectoría Judicial otorgado por la Universidad de SAN, y también cuenta con un diplomado en Alta Dirección y Gerencia para el Sector Justicia otorgado por la Universidad del Pacífico, y también se activa para ser docente en la Universidad de Chiclayo. Muchas gracias, doctor Rojas. Lo escuchamos atentos. Buenas noches, muchas gracias por la presentación y gracias también por permitirnos en esta oportunidad compartir con ustedes esta experiencia desde la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Para poder explicar brevemente cómo es que nace esta propuesta ahora materializada en hechos tangibles, nos remontamos a marzo del 2011, cuando el suscrito asume la unidad de visitas e investigaciones de la Oficina de Control de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. En dicha unidad ha permitido inicialmente en los 3 primeros meses advertir deficiencias específicamente en la etapa de ejecución penal. La siguiente, por favor. ¿Cuál fue el objetivo general que nos trazamos inicialmente? Involucrar a la Oficina de Control en la mejora de la prestación de servicio en la etapa de la ejecución penal. Por eso puedo afirmar en esta oportunidad que este es un aporte de la Oficina de Control en general a la mejora de la prestación de servicio, conforme veremos en los cuadros correspondientes. Como objetivos específicos, primero nos propusimos determinar qué prácticas reiteradas constituirían supuestos de responsabilidad funcional. En segundo lugar, lograr la correcta aplicación de la normativa penal en lo que respecta a sentencias con pena suspendida y reserva de fallo condenatorio. En tercer lugar, cambiar paradigma de trabajo e innovar la forma como se presta el servicio judicial en la etapa de la ejecución penal. Y finalmente, articular mecanismos de cooperación interinstitucional entre el Poder Judicial y el Ministerio Público en sus diversos niveles, llámese jueces y fiscales de ejecución, órganos de control de ambas instituciones y órganos de gobierno respectivamente. La siguiente, por favor. ¿Qué encontramos en la situación inicial? En lo que respecta a los jueces penales liquidadores y a los juzgados unipersonales, juzgados de la investigación preparatoria, que son jueces penales de ejecución conforme al nuevo Código Procesal Penal, problemas comunes. ¿Cuáles son esos problemas comunes? En principio, que las reglas de conducta impuestas en sentencias firmes no se cumplían. Y si se cumplían de manera parcial o de manera defectuosa. En segundo lugar, se constató in situ, y es un hecho objetivamente admitido, que los jueces de ejecución no controlaban las reglas de conducta, sino que delegaban dicha función en los auxiliares jurisdiccionales o en el personal administrativo. En tercer lugar, encontramos además que el acto de control en sí era un mero formalismo, consistente en la concurrencia del sentenciado al despacho del secretario del administrativo, firmar el libro de control de sentenciados y retirarse del despacho judicial. La siguiente, por favor. Pero el problema no solamente involucraba a los jueces de ejecución, sino también a los juzgados unipersonales y al Ministerio Público en particular. En lo que respecta a los juzgados penales unipersonales, son los jueces que proveen de los insumos, sentencias, a los jueces penales de ejecución. ¿Qué encontramos?
que no se aplicaba la normativa penal vigente. Esto es, en las sentencias, en vez de consignar la concurrencia obligatoria del sentenciado a dar cuenta de sus actividades al juez cada 30 días, se consignaba la fórmula que concurra cuando sea requerido. Tal es así que en la medición inicial hecha en el mes de agosto del año 2011, aproximadamente el 80% de sentenciados o el 80% de sentencias se consignaba la fórmula antes descrita, no obstante que el Código Penal establece la concurrencia obligatoria al despacho del juez. Y en lo que respecta al Ministerio Público, vean ustedes, encontramos que, si bien es verdad, activa participación hasta la sentencia, pero sí advertimos poca o casi mínima intervención en la ejecución penal. Tal es así que de 1040 expedientes en ejecución, solamente el Ministerio Público ha visto el control en la etapa de la ejecución en el 13%. La siguiente. La siguiente, por favor. Ante esta situación, ¿cuál fue el diseño propuesto? En principio, establecer vía interpretación y de cara a la normativa legal vigente, si es que el control de las reglas en la etapa de la ejecución es un tema jurisdiccional o es un tema administrativo. La ley de la carrera judicial, en el artículo 47, inciso 11, establece claramente que el juez de ejecución incurre en responsabilidad administrativa si es que delega actuaciones propias e inherentes que por la naturaleza de los actos son actos jurisdiccionales. El Código Penal establece que el sentenciado sujeto a reglas de conducta debe concurrir cada 30 días no a firmar el libro, sino a dar cuenta y justificar sus actividades al juez. Entonces, con estas premisas, definitivamente llegamos a la conclusión que es el juez quien debe hacer el control. En segundo lugar, nos propusimos en el diseño darle contenido material al acto de control. Es decir, que no sea un acto meramente formal, sino que se internalice las bondades del sistema entre el binomio juez-sentenciado, a fin de que ambos asuman su responsabilidad frente a la sociedad. Por un lado, el juez como responsable del encargo social, controlar las reglas de aquellas personas infractoras de la ley penal, y en segundo lugar, que el sentenciado asuma que cometer un delito es una carga, y esa carga tiene que cumplirlo por el plazo que se establece en la sentencia. Perdón. Entonces, ante esta situación, anterior, por favor, se propuso como diseño, se propuso ya implementando las ideas antes mencionadas, que se expida una resolución jefatural. Se solicitó a ODEMA, también como el órgano de gobierno distrital. Afortunadamente, en lo que respecta a los jueces de ejecución, obtuvimos 2 resoluciones jefaturales, donde acogiendo en su gran mayoría la propuesta hecha, se dispuso que el control de las reglas debería hacerlo el juez penal, y es indelegable esa función, incluiría responsabilidad penal, responsabilidad administrativa debe hacerlo. En segundo lugar, que el control se haga con el expediente físico a la mano, es decir, se tenga la sentencia, se levante un acta de ese control, se aproveche al máximo la inmediación, es decir, que el sentenciado no solamente vea al juez cuando lo sentencia, sino periódicamente por el tiempo que tenga que cumplir las reglas, y que el acta que se levante sean suscritas por todos los concurrentes, y esa acta se agrega al expediente para que sirva de control para el subsiguiente acto jurisdiccional. La siguiente, por favor. Además de las resoluciones antes administrativas, dispusieron que la unidad a mi cargo sea la que supervise y ejecute las resoluciones cuyas propuestas habían sido hechas inicialmente. Además, se propuso la emisión de una directiva, así como un pleno distrital, a fin de que los jueces sentenciadores uniformicen criterios respecto a la aplicación de las reglas de conducta en los términos del artículo 58 y 64 del Código Penal. Y específicamente se establezcan reglas más o menos uniformes respecto a los delitos de mayor incidencia. La siguiente. El proceso de implementación
Como ustedes ven, fue monitoreo constante, visitas ordinarias y extraordinarias, publicidad, trato horizontal con jueces y especialistas a fin de que la propuesta hecha sea entendida en su exacta dimensión. Bien. También se emitió dentro del proceso de implementación un oficio circular, de lo cual es relevante dos hechos. En principio, que los especialistas legales, bajo responsabilidad, 24 horas antes de la fecha programada para el control, pongan a disposición del juez todos los expedientes cuyos sentenciados deben ser objeto de control. Y en segundo lugar, terminada la diligencia de control, deberían remitir a mi despacho y además a la presidencia de la Corte la relación de concurrentes e inconcurrentes. ¿Para qué? Para que nosotros comuniquemos a nuestros pares del Ministerio Público a fin de que ellos hagan el seguimiento respecto de los fiscales que tendrían a cargo la ejecución penal. En razón de que, siendo el fiscal el titular de la acción penal, también conforme al nuevo modelo, tiene funciones específicas respecto a la ejecución penal. La siguiente. ¿Qué obstáculos hemos tenido? Bueno, resistencia inicial, recurrencia a paradigmas previos de trabajo, la percepción en los jueces penales que el control importaría mayor carga a la ya existente. Dichos obstáculos fueron superados a través del trato horizontal, el diálogo, además la persuasión y en algún momento la coacción. Tal es así como un hecho anecdótico, los convoqué a los jueces y especialistas y después del trato horizontal le dije, pues estamos hablando de enero del año 2012, si es que ellos no hacían el control, muy al empezar en las visitas que se haga, les abriría proceso disciplinario, y a los especialistas, si es que ellos hacían el control, estarían incurriendo en usurpación de funciones. Lo siguiente. ¿Qué beneficios nos hemos alcanzado? Beneficios generales: tenemos la legitimación del sistema penal, progresiva, por cierto, cumplimiento de los fines generales y especiales de la pena, cumplimiento de las sentencias en los términos dictados, y dos temas relevantes. Primero, que el proyecto innovador no ha demandado gasto alguno al erario nacional. Se ha hecho con los mismos recursos las mejoras que luego se van a explicar. Y en segundo lugar, considero que esta experiencia es perfectamente replicable a nivel nacional. Y estoy seguro que de replicarse la mejora va a ser realizable. Es más, las reglas de conducta, ustedes verán, no solamente es para los jueces, no es solamente para la ejecución de las sentencias penales bajo esta modalidad. También se aplica en beneficios penitenciarios, también se aplica en comparecencia restringida, también se aplica en libertad provisional. Es decir, el juez penal de ejecución tiene un papel relevante respecto a este segmento sector de la justicia penal. Los resultados específicos en la Corte tenemos que se ha innovado la forma de hacer el control, se aprovecha el principio de inmediación, el control se hace con vista al expediente judicial, se levanta acta, el acta se agrega al expediente. Algo muy importante, de 100 procesos penales, hablo de la Corte de Lambayeque y específicamente de los 7 juzgados penales donde se hizo la medición, vean ustedes, solamente 8 sentencias son pena privativa de la libertad efectiva, cuyo control le corresponde al Instituto Nacional Penitenciario, que depende del Poder Ejecutivo. Y el grueso de sentencias, que esa es aproximadamente la tendencia, el grueso de sentencias, el control de las reglas de conducta de sentenciados, también de los procesados, corresponde al Poder Judicial. Entonces, si no hacíamos el control, obviamente estaremos abriendo pues espacios o lugares para que las personas no internalicen, quienes están sentenciados, las bondades, como decía, del sistema propuesto. La siguiente, por favor. Con respecto a los beneficios alcanzados, ¿qué tenemos? En lo que respecta a pago de reparación civil, vean, el año 2010, antes del diseño propuesto, tenemos por reparación civil 654.000 nuevos soles.
El año 2011 hay un incremento sustantivo. ¿A cuánto llegamos? 2.878.000 soles. El año 2012 llegamos a 3.220.000 soles. Estoy hablando de los 7 juzgados penales, de los 20 que existen en la Corte de Chiclayo, y este proyecto es aplicado en todos los juzgados penales de ejecución. Y este año 2013, bueno, las cifras, y si la estadística no nos engaña, probablemente superemos los 4 millones de soles en pagos de reparación civil. ¿Y qué es lo relevante de esto? En lo que es pensión de alimentos, procesos penales, considero, aun cuando mi opinión pueda ser exagerada, innecesarios en estos tiempos, en lo que respecta a omisión a la asistencia familiar. Empoderemos mejor al juez de paz. ¿Para qué duplicar un proceso de ejecución penal cuando el juez de paz bien podría, en el proceso de alimentos y sin necesidad de nuevos procesos, ¿cierto?, lograr la ejecución de su sentencia? Porque lo que persigue el proceso penal es la satisfacción de la víctima. ¿Y quién es la víctima? El alimentista, la madre, o en todo caso la cónyuge, o el cónyuge en su defecto, que no recibe la prestación de alimentos. Vemos mejoras sustantivas en una progresión del orden del 600%. Este año aproximadamente podemos llegar a los 3 millones de soles. En el segundo cuadro vemos la progresión respecto a los sentenciados concurrentes. Antes de esas propuestas, los concurrentes eran aproximadamente el 13%. Actualmente estamos en el 50 al 45% de sentenciados concurrentes. En agosto deberían concurrir 985 y en marzo deberían concurrir 1285. Tenemos una línea ascendente en razón de que los jueces asumen ya esa responsabilidad de hacer el control. Y en segundo lugar, siempre he considerado, vean ustedes, que la interacción, es decir, la inmediación que hay entre el juez y el sentenciado en la etapa de la ejecución es determinante para el efectivo cumplimiento de las demás reglas impuestas. La siguiente. En lo que respecta a los beneficios alcanzados en la forma como se aplica la normativa penal vigente, tenemos que actualmente el 89% de sentencias se consigna la concurrencia obligatoria del sentenciado. Considero que es el eje que permite al juez hacer el control respectivo. Y en lo que respecta al marco de cooperación, efectivamente ya no estoy en la oficina de control, pero los colegas que siguen esta línea evidentemente están haciendo las coordinaciones respectivas y hay documentos que permiten demostrar que los señores fiscales están haciendo el seguimiento respecto de sus casos. La siguiente. Son aproximadamente 30 documentos de referencia que se han expedido de marzo del 2011 a marzo del año 2013. Quisiera concluir esta intervención haciendo mía las palabras de don Jorge Carpizo, quien fuera rector de la UNAM, quien recomendara para dar solución al problema de la universidad que los estudiantes estudien, dijo, que los profesores enseñen y que los investigadores investiguen. Vean ustedes, si nosotros ello lo aplicamos a nuestros espacios de actuación, estoy convencido que efectivamente esa lejanía y esa crítica sana que hemos escuchado en este seminario respecto a la justicia formal, nos iremos aproximando en términos concretos sobre la justicia material que las personas necesitan. Muchas gracias.